buenos días. Buenos días. Ay, no sé qué me pasó. Todavía como que no termino de despertar. Pero bueno. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Si son tan amables, ¿podrían prender sus camaritas? Por favor. Aunque sea un poco tarde, pero ahí los estoy felicitando por el Día del Niño o de la Niña. Más bien no o, sino también y de la niña. ¿Sí? Por ahí les tengo algo. Nada más que el día que nos veamos, pues es cuando se los voy a dar. No se come. Porque luego me preguntan, ¿se come? No. Voy a ver si les compro unos caramelos de esos de chile que les encantan. ¿Les gustan? Bueno, entonces voy a ir a comprar una bolsa. Muy bien. Estábamos revisando carbohidratos. ¿Sí o no? Bueno. Habíamos dicho la última vez, estuvimos hablando de derivados fosforilados, aminados, oxidados, reducidos de los carbohidratos. ¿Sí o no? Habíamos dicho que de los derivados oxidados, los ácidos glicurónicos son especialmente importantes porque sirven para poder destoxificar, es decir, como parte del metabolismo hepático, se transforman los fármacos en derivados de ácido glicurónico, se forman estos derivados para hacer más soluble al derivado del fármaco, para hacerlo más soluble en agua y que podamos excretarlo por las vías normales de excreción, las principales, que son dos, vía orina y vía fecal. Ojo, peques, no es la única forma. ¿Podemos deshacernos de algunos fármacos vía lágrimas? Sí. Sí. Podemos deshacernos de algunos, esos son muy contados, muy poquitos. Nos podemos deshacer de ese tipo de fármacos, de algún tipo de fármacos vía respiratoria, también son los menos, pero también podemos deshacernos de ellos de esa manera. Pero las principales son disueltos en agua y ¡pum!, se van por orina. ¿Sí? Esa es la principal. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario que ustedes deseen hacer? Hablamos también de algunos de los problemas que acarrea la concentración alta de glucosa en sangre. ¿Sí? También hablamos de eso. Bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos continuar. Me voy a mover rápido en la presentación, no se me vayan a marear. Yo les aviso cuando puedan abrir sus ojitos. Todavía no. Ya pueden abrir sus ojitos. No sé si ustedes en su clase de química orgánica han hablado
del reactivo de Tollens. Ojo, jóvenes. El reactivo de Tollens, hay dos reactivos de Tollens. Uno, que fue el que utilizaron en el laboratorio para la identificación de pentosas, y otro, que es una solución de plata con la que ustedes pueden identificar si un azúcar es un aldehído. Déjenme ver, creo que llegó alguien. Les han hablado, sí, aquí está. Les han hablado del reactivo de Tollens allá en química orgánica, chicos. Contéstenme porque no los estoy viendo. Yo que recuerde, no. ¿No? Entonces, pues yo me acuerdo que nosotros en la facultad sí vimos a este reactivo. Es nitrato de plata. No es cierto, esto no es nitrato de plata, excuse me. Es plata amoniacal. Aquí está, plata amoniacal. Y tengo a un carbohidrato en su estructura de Haworth, es decir, en la cíclica. Ya quedamos que esto es un hemiacetal cíclico. Pero el hemiacetal proviene de la ciclación de una aldosa. Esta reacción es muy bonita, se hace en tubo de ensayo y pues siempre uno termina comprando un tubo de ensayo para dejarlo por ahí en la escuela, porque esta plata amoniacal en presencia reacciona más bien con este hemiacetal cíclico en un medio alcalino. Y cuando uno se deshace del líquido, resulta que en el líquido voy a tener a una lactona. Es importante que ustedes reconozcan a las lactonas porque las vamos a ver a lo largo del metabolismo. Ahí es donde las vamos a ver. Obsérvenla. Es un éster cíclico. ¿Sí ven estos átomos que están pintados de rojo? ¿Sí los ven? Sí. Bueno, pues, ¿qué grupo funcional es? Es un éster. Se le dice que es un éster cíclico porque está dentro el carbono, este carbono y el oxígeno, este que está aquí, este rojo, son parte del anillo. Y este doble enlace a este otro oxígeno de acá, que es el que está unido al carbono. Ahora, ¿por qué es tan vistosa esta reacción? Porque se forma plata metálica, es decir, plata con número de oxidación 0. Esta es la plata elemental y esta se deposita en la parte interna del tubo de ensayo. Entonces, por eso uno piensa en hacerse millonario, haciendo, no sé, joyería de plata, sin pensar que, pues, el reactivo del que proviene la plata, pues, es también bien caro. Ahora, uno puede preguntarse, pues, ustedes no tienen mayor problema. Ay, se rompió mi espejo, o quiero comprar un espejo, y van y compran uno y les sale barato. Pero siempre han sido baratos los espejos. La respuesta es no. Los espejos eran muy caros y los espejos empezaron a desarrollarse, ese tipo de industria empezó a desarrollarse allá como por el siglo XVI, más o menos, en donde a los químicos ni siquiera les decían químicos, les decían alquimistas. Y peor, cuando les decían nigromantes. Ándale, esos eran herejes y terminaban en
en la hoguera. No sé a cuántos quemaron en la hoguera. Entonces, pues en aquella época no convenía andar haciéndole a la química porque pues, pasaban cosas medio extrañas con la gente. Los desaparecían. Entonces, resulta que en aquella época, allá en el siglo XVI, en el XVII, empezaron a desarrollarse este tipo de reacciones para formar los espejos. Antes, ahora no sé de qué sean, pero antes los espejos eran de plata, justamente, por eso eran tan caros. Y además, como la plata tiende a oxidarse, tenía que sellarse por la parte de, pues a veces que digamos que de atrás del espejo, tenía que sellarse con algo para que el oxígeno no tuviera acceso a esa plata y no lo oxidara. No sé si alguno de ustedes haya visto en algún museo, porque luego es donde se ven, o entre las cosas de que, ay, es que esto era de mi abuelita allí o de mi bisabuelita y se encuentran un espejo. ¿No lo han visto que está manchado? Manchado, no sucio. ¿No lo han visto que está manchado? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, pues seguramente ese espejo debe ser de plata. Se ven, espérenme, creo que llegó alguien. Se ven así. Se ven manchas, porque cuando está sucio, bueno, pues ahí se ve mi dedote pintado, ¿no? Ya limpio y ya. Pero manchado me refiero a que se ve como que no, es una mancha que parece que no se quita con nada. No se quita con nada porque está por dentro del espejo. Lo que tenemos enfrente, en el espejo, es vidrio. Y lo que está depositado por la parte de atrás de ese espejo, de ese vidrio, perdón, es la plata. Y después está sellado. Entonces, en los espejos muy antiguos, ay, ya le dije muy antiguo a mi madre. Bueno, se puede ver ese tipo de cosas. ¿Dudas? No, profesora. Vean que esas son lactonas, son ésteres cíclicos que me sirven para la fabricación de ese tipo de utensilios. Por eso eran tan caros los espejos antes. Las reacciones de reducción, estas ya las vimos. Ya hablamos de ellas porque ya hablamos del sorbitol, que le falta una L. A la hora de recortarme la comí. Bueno. Ya también hablamos de los ésteres fosfóricos. Aquí tenemos a la beta de glucosa. Reacciona con ATP en presencia de una enzima. Esta enzima se llama hexoquinasa, la vamos a ver al rato, es una transferasa y me da el compuesto fosforilado. Ojo, esto ya lo habíamos visto en algún lado, en algún momento. El grupo fosfato tiene la opción de fosforilar al hidroxilo del carbono 1, al del 2, al del 3, al del 4, al del 5 no, porque es el que está formando el anillo, o al del 6, al del carbono 6. ¿Por qué se fosforila solamente el carbono 6? Porque esto está mediado por la actividad enzimática. Y acuérdense que las enzimas son muy específicas.
Además de que si se fosforila en esta posición, pues es la que menos impedimento estérico tiene. El carbono 6, que al estar afuera del anillo, tiene libre giro, gira para donde le da su gana. Los carbonos 1, 2, 3, 4 y 5 pueden girar libremente alrededor, tener libre giro. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque están formando parte de una estructura rígida como un anillo. ¿Sí se entendió? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Bueno. Luego, los glicósidos. Aquí, el hidroxilo del carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? Número de los carbonos 1 al 6. ¿Cuál es el anomérico? El 1. Aquí está. Este está aquí. Entonces, glicósido, carbohidrato en el cual el hidroxilo del carbono anomérico está reemplazado por un OR. ¿De dónde proviene esto? De un alcohol. Aquí está. Y entonces me da lo que se llama un glicósido. Véanlo, aquí está. Este se llama metil alfa D glucopiranósido. Vean la terminología. La terminación óxido. Esta siempre es de los glicósidos. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y este qué? ¿Para qué sirve o qué? Los glicósidos, algunos de ellos, tienen actividad farmacológica importante. La digitalina es un compuesto que se ha aislado de algunas plantas. Originalmente se aisló de algunas plantas. Y esos son glicósidos importantes porque tienen actividad sobre el músculo cardíaco del corazón. Entonces, esos los van a revisar ustedes en farmacología, a los glicósidos. Luego, aquí está la formación de los glicósidos. Hay aminoazúcares. De estos ya en algún momento hablamos. ¿Quiénes están aquí? La glucosamina, ahí está la glucosamina, y el ácido N-acetilmurámico. Si ustedes se fijan, los dos derivan de ¿de qué carbohidrato derivan? ¿De la glucosa? ¿De la galactosa? ¿De la manosa? ¿De quién derivan? Hola. ¿De la glucosa? De la glucosa. ¿Qué tenemos aquí en la N-acetil-D-glucosamina? Pues que aquí debería decir 2. Aquí antes de la N. Debería decir 2N-acetil-D-glucosamina. ¿Por qué? Porque el grupo N-acetilo, aquí está. No sé si ustedes ven mi cursor, pero pues aquí está. Está unido ¿a quién? Al carbono 2. Ahora, quiero que observen que en el ácido N-acetilmurámico tengo algo unido. ¿A qué carbono? ¿Al hidroxilo de qué carbono? Del 3. 1, 2 y 3. La pregunta es, al unir este grupo que tengo aquí, ¿ha cambiado la configuración alrededor del carbono 3? 1.
¿Ve qué es? Estoy esperando que me contesten. No. No, no ha cambiado. Jóvenes, tengan cuidado, porque luego cuando en algún examen les pido que escriban la conformación o de algún compuesto, cambian la configuración alrededor de este carbono. Ay, es que maestra, es que es más fácil escribirlo cuando el hidroxilo está para abajo. Sí, pero entonces ya no es el compuesto, es otro. Entonces, cuidado cuando escriban derivados de azúcares, tengan mucho cuidado de no andar cambiando las estructuras químicas. Los disacáridos. Hay muchos disacáridos. Pero uno de los más importantes, yo no estoy diciendo que sea el más importante, sino uno de los más importantes, es ese que tenemos allí. Es la sacarosa. ¿Cuál es el nombre químico de ese compuesto? Se llama alfa-D-glucopiranosil, alfa-beta 1,2-D-fructofuranosa. Ay, maestra, pues mejor le digo sacarosa. Pues sí, si su mamá les dice, ve y me traes 1 kilo de todo eso, me traes 1 kilo de alfa-D-glucopiranosil, etcétera, hasta ustedes van a decir, ay, no sé ni qué quiere mi mamá. Pero si les dice, me traes 1 kilo de azúcar, entonces sí, hasta la señora de la tiendita entiende qué es lo que quiere su mamá. Bueno, fíjense en el nombre, alfa-D-glucopiranosil. En este azúcar yo tengo 2 monómeros, uno de glucosa y el otro de fructosa. Los dos están unidos mediante un enlace alfa. Acuérdense que el alfa es hacia abajo si yo tengo aquí un disacárido, el primer número y la primera letra griega corresponde al carbono anomérico del primer monómero. El nombre del azúcar es alfa. Entonces, aquí en el carbono 1 del primer monómero, este que está marcado aquí con el número 1 rojo, de aquí arriba, tiene que estar en configuración alfa, es decir, hacia abajo, aquí en la estructura de Haworth. Y luego dice, D-glucopiranosil. Quiere decir que el azúcar tiene que ser de la serie D, el hidroxilo del carbono, del penúltimo átomo de carbono, tiene que estar hacia la derecha para que se forme el anillo. ¡Pum! Ahí está. Pero esto deriva de la glucosa y en la forma de piranosa. Pero como es un residuo, entonces la terminación del nombre es il o bien hilo. Por eso el nombrecito de alfa-D-glucopiranosil. Y entonces ya me estoy refiriendo a este monómero. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. ¿No? No, profesora. Luego dice, alfa, beta. Caray, alfa, beta. Sí. ¿De quién es el alfa? Del primer monómero. Está en configuración alfa. Su carbono anomérico. Pero en el otro monómero, su carbono anomérico no es el 1. El 1 está fuera del anillo. Es el 2. ¿Y en qué configuración está? ¿En alfa o en beta? En beta. En beta.
Entonces, por eso el nombre dice alfa, beta, y aquí está la unión entre un monómero y el otro. Alfa, beta, D, quiere decir que este azúcar, esta fructosa, es de la serie D. Fructo es fructosa, fructo, furanosa. ¿Por qué? Porque es el final del nombre, entonces ya tengo que ponerlo completo. ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿cómo se llama todo este compuesto? ¿Ya lo escribieron o no? ¿No? Bueno, No. ahí les va. Se llama alfa, guión, D de dedo, mayúscula, alfa D, glucopiranosil, alfa beta, guión, 1,2, guión, D, fructofuranosa. Ese es el nombre. Ahora, hay otros disacáridos importantes. Este que nosotros tenemos aquí, la sacarosa, es el azúcar de mesa. Es con lo que endulzamos nuestro café, té, el agua de limón, o de naranja, o de lo que sea. Entonces, este es el azúcar común. Pero hay otros azúcares que no los vemos en polvito, como la sacarosa. ¿Por qué no los vemos en polvo? Porque ya están disueltos en algún alimento, como la lactosa. La lactosa, ¿en dónde la encontramos? En la leche. Es el azúcar de la leche. Nuestra mami nos dio lactosa, nuestra mamá. Pues claro que sí. Cuando un ser humano nace, pues hace lo mismo que todos los demás mamíferos, busca a mamá para poder alimentarse. Y entonces, ahí mamá, entre otras cosas, en la leche materna, hay muchísimos compuestos muy importantes. De hecho, la primera succión que hace el bebé, cualquier bebé mamífero, sea ratón, rata, conejo, burro, caballo, vaca, ternero y humano, cualquiera de esos, la primera succión que hace la cría, lo primero que sale no es leche, no es leche, es un líquido como café, más o menos. Bueno, café no, es como color como café, pues sí, como la bebida de café, pero muy diluido, porque no es un color café así, café, sino como muy diluido, pero es muy denso, muy denso. Y el bebé parece muy feliz de tomarse esa cosa, y uno dice, ah, caray, ¿qué se está tomando este? Se llama calostro. El calostro es el primer líquido que sale de la mama para el bebé. Y el bebé requiere esa primera succión. Antes, allá hace muchos años, ya no voy a decir, allá en la época de mis abuelitas, porque sí, ya es hace muchos años, había mujeres que nacían sus bebés y ellas tenían poca leche.
Entonces contrataban a una nodriza. Pero se procuraba, y algunas, no querían darle el pecho a sus hijos porque se iban a hacer feas. Entonces, aún allá hace muchos años, los médicos les decían, bueno, pues si usted no tiene suficiente leche o no le quiere dar de mamar al bebé, cuando menos la primera succión sí se la tiene que dar. ¿Por qué? Porque es el calostro. Y en el calostro no hay tanto proteínas como tales. O sea, proteínas nada más dietéticas. No hay eso. Sí hay muchas proteínas, pero son anticuerpos. Ándale. Entonces, el bebé succiona ese calostro y está llevándose para su cuerpo de bebé, se está llevando uno de los mejores regalos que puede obtener de la madre, la inmunidad. Ustedes cuando lleven inmunología se van a dar cuenta de que hay varios tipos de inmunidad, pero esta inmunidad es la inmunidad que se obtiene al nacer. Claro, no nos va a durar toda la vida porque los anticuerpos que recibimos de mamá no son los mismos que están circulando ahorita en nuestra sangre. Son otros, estos ya están hechos por nosotros. Pero esos anticuerpos le ayudan al bebé a protegerse de todo lo que se va a encontrar acá afuera en el mundo. ¿Sí? Díganme, cuando el bebé está cuando todavía está dentro de mamá, cuando todavía está en el útero, ¿el bebé ya está colonizado por bacterias? ¿Sí o no? No. El bebé está libre de bacterias en su piel. ¿Habrá bacterias en el intestino grueso del bebé? No. Pues no. El bebé está limpiecito, no tiene ni una sola bacteria, ni una sola. Ay, caray, entonces, ¿en qué momento se empieza a llenar de bacterias? Cuando sale del útero. Cuando va por el canal del parto. Claro, que no les dé pena decirlo, jóvenes. Las cosas, aquí no estamos de obscenos ni nada, simplemente estamos hablando de lo que sucede en nuestros organismos, nada más. Ahora, cuando el bebé pasa por el canal del parto, pues ese canal del parto, mientras más cerca esté del exterior, del mundo en el que vivimos, pues más bacterias hay. Ahora, ¿cuál órgano? La piel es un órgano. ¿Cuál órgano es el primero que se coloniza con bacterias o con bichos? Bueno, con microorganismos. ¿Cuál? Por pura lógica, jóvenes. Su piel. Pues la piel. Pues la piel, maestra, pues sí. Y en el momento en que el chamaco ya nació, pues ya está todo untado de bacterias. ¿De cuáles bacterias? Pues de todas las que están en el canal del parto, de todas esas. Por eso es ideal que mamá tenga una flora vaginal o una microbiota, ahora le llaman, una microbiota vaginal normal, sana. ¿Qué tipo de microorganismos hay? Hay estreptococos, pero estreptococos de los feos, no, de los saprófitos, de los benéficos, como Streptococcus epidermidis, por ejemplo, lactobacilos, sí hay lactobacilos. ¿Cuáles? Lactobacillus
Ay, es que tienen su nombre, no me acuerdo. Lactobacillus normales sanos, de los saprofitos, se les llama. Son la microbiota normal. ¿Y hay levaduras? Sí, hay algunas levaduras. Ya los virus pues ya tendrán que estar hasta como en la parte más externa del canal del parto, porque no es bueno tener virus por ahí, ni en ningún lado, pero pues existen y también nosotros ahorita sí, ahí sentaditos o acostaditos como estén en su casa, pues en la piel estamos colonizados de un montón de microorganismos. Y están vivos los microorganismos, o sea que pues ahí están desarrollándose y siendo papás ellos también. Bueno, entonces, todo eso por la lactosa. Después, ya el bebé, pues sigue alimentándose de mamá, y ahora sí, la mama ya empieza a generar, a producir más bien, la leche. ¿Más calostro? No. El calostro solamente es en la primera succión del bebé. Después ya no. Y después ya viene la lechita, calientita y bien sabrosa. Ya se lo está tomando el bebé. Pero ¿cómo se llama? Aquí tenemos a la lactosa. ¿Cuáles son los monómeros de la lactosa? ¿Cuáles son? De glucosa. Glucosa. De galactosa. Ah, galactosa y glucosa. Esos son. El primer monómero es la galactosa, que tenemos aquí en esta figura, la tenemos aquí a la izquierda. Y la otra es glucosa. ¿Cuál es el enlace mediante el cual están unidas la galactosa y la glucosa? Es el enlace. Beta 1,4. Beta 1,4 glicosídico. ¿Cómo se llama este compuesto? Su nombre IUPAC se llama alfa. Perdón. Se llama beta porque es beta. Beta de galactopiranosil, beta 1,4 glucopiranosa. Esa es la lactosa. Hay otros compuestos muy importantes también, como la maltosa. ¿De dónde proviene la maltosa? Es un disacárido, pero ¿de dónde proviene? De 2 unidades de D-glucosa. ¿Perdón? De D-glucosa. Sí, son 2 monómeros de D-glucosa, pero yo no pregunté eso, yo no pregunté de qué está formada. Yo pregunté de dónde proviene. ¿Cuáles son las fuentes de este azúcar? ¿De dónde se obtiene? ¿De la fermentación? ¿De qué? Sí, de la fermentación. ¿Pero de la fermentación de qué? No estoy segura, pero creo que es de la cerveza. ¿De la fermentación de la cerveza? La cerveza ya es el producto final, nena. Pero por ahí va, tiene algo que ver con la cerveza. ¿De qué hacen la cerveza? De Es malta. cebada, ¿no? De la cebada. Eso es muy bien. Y la cebada, pues es un tipo de grano, así como el trigo. ¿Sí? Se obtiene la cebada. Se separa, se trilla para obtener los granos, y los granos se meten en unos contenedores para que sufran un primer paso de fermentación y se obtenga la malta.
¿Qué no saben cómo se produce la cerveza? Ese líquido marrón gaseoso que les encanta y algunos hasta se pierden. Yo no estoy diciendo que ustedes, yo dije que algunas personas se pierden ahí y pues se caen todos de borrachotes. Bueno, la malta proviene de la primera fermentación de la cebada, y la malta es llevada a fábricas. Yo vivo aquí cerca del Hospital de la Raza, pero por Vallejo, mucho más hacia el norte, hay una fábrica de malta. Fábrica de malta. No dije fábrica de cerveza, es fábrica de malta. Ahí llegan los camiones llenos de la cebada, ya empezando a fermentarse, y los meten hay unos contenedores enormes. Yo tenía un amigo, un vecinito, que trabajaba en esa fábrica, y su esposa siempre se peleaba con él. Ay, Jorge, ya te he dicho que te bañes en la fábrica, vienes y me dejas toda tu mugre aquí. Pues salía todo lleno del polvillo de la malta. Pero ese polvillo no es nada más polvo, no es nada más tierra del campo, sino que son un montón de microorganismos que son los que van a empezar a fermentar aquello para producir la malta. Y la malta la malta contiene un carbohidrato que se llama maltosa. Los microorganismos tienen un montón de enzimas. ¿Cuál era el trabajo o cuál es el trabajo en la fábrica de malta? Hacen un lavado de los granos de cebada, hacen un lavado para quitar de todo el montón de microorganismos que puede haber. Hay que quitar a la mayoría y dejar solamente algunos. Claro, son lavados especiales con soluciones especiales. Y van dejando solamente algunos microorganismos para que esos sean los que tomen el almidón, y con las enzimas de los microorganismos ese almidón se empiece a romper. Dije con las enzimas. ¿Cómo se llamará las enzimas? Pues son amilasas, son alfa amilasas, pero son específicas. Van a romper al polisacárido hasta glucosa. No. Lo dejan en disacárido, que se llama maltosa. Y una vez que ya está eso, ahora sí, se llevan todo ese primer fermentado, se lo llevan a la fábrica de cerveza. Y ahora sí, allá con una cepa altamente controlada y ultra secreta de Saccharomyces cerevisiae, no es cualquiera, o sea, yo estoy hablando del género y de la especie, pero hay subespecies de los microorganismos. Entonces, la subespecie o la subespecie, esas son características de cada una de las fábricas de cerveza. Cada una tiene su propia cepa de microorganismo. Es por eso que los sabores de las cervezas no son idénticos. Yo no he probado la cerveza. Una sola vez mi padre me la dio a probar. No me gustó y jamás la he vuelto a probar. A mí no me gusta, no me llama la atención la cerveza. Me supo muy amarga aquella vez y jamás la volví a probar. Entonces, pero la gente que sabe
dicen, esta está muy buena, está dulce, esta está más amarga, esta está más quién sabe qué, esta tiene mejor cuerpo. Entonces, pues hay así como que técnicos de la cervezología. Entonces, tenemos aquí que ya cuando van a producir la cerveza, ahora sí, usan su cepa ultra secreta de Saccharomyces cerevisiae. ¿Para qué? Para que la maltaza de ese microorganismo libere, rompa el enlace alfa 1,4 y se separen los disacáridos. Pero no nada más eso. Obviamente debe de haber algún otro microorganismo que sea el que va a usar esa glucosa que se va a liberar por acción de la maltaza. Se libera glucosa y ahora sí, otro microorganismo ultrasecreto utiliza esa glucosa para fermentarla y uno puede decir, para llevarla hasta ácido pirúvico y que entre a ciclo de Krebs y que quién sabe qué. No. No. Porque de lo que yo hablé, transformarla a ácido pirúvico, o bueno, piruvato por el pH, pasarlo a ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, esas son vías aerobias que requieren de oxígeno. Pero estas son fermentaciones. Y en las fermentaciones no debe de haber oxígeno. Entonces, es obvio que el microorganismo que lleva a cabo esa fermentación debe de ser una levadura altamente secreta en cada una de las fábricas de cerveza. ¿Por qué? Porque los productos de la fermentación, en la composición de la mezcla final, es la que le da el sabor característico a la cerveza. ¿Ya se desmayaron o allí están? Aquí estamos. Ahí están. Hasta atentos estaban, yo creo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesora. ¿No? No, profesora. Oigan, espero que sepan ustedes escribir los enlaces, ¿eh? Los enlaces alfa 1,4 que ya vimos, el alfa 1,2 como el de la sacarosa, ¿eh? Y, perdón, el alfa 1,2 el de la sacarosa, aquí está. El beta 1,4 de la lactosa. Aquí hay otros. Aquí está. Vean, acá arriba está la sacarosa con su enlace alfa 1,2. Aquí está. La lactosa con su enlace beta 1,4. La maltosa con su enlace alfa 1,4. Pero aquí hay otro. Y este se llama isomaltosa. Este que está aquí a la derecha. Este disacárido. Esa isomaltosa, ¿de dónde puede provenir? La maltosa, que tenemos aquí a la izquierda con su característico enlace alfa 1,4, díganme, ¿qué es el almidón? Jóvenes, ¿qué es el almidón? Por favor. Hola, ¿allí están? Aquí estamos. Así están. Es un polisacárido. Pero díganme algo más. Sí, ya sé que es un polisacárido, pero díganme algo más. Hagan de cuenta que yo no sé nada y ustedes me van a decir todo lo que sepan
del almidón. ¿Qué más saben? Ustedes ya saben mucho. Díganmelo, por favor. Vamos, es un polisacárido. ¿De qué? ¿Cuáles son sus monómeros? ¿Cuáles son sus... cómo está? ¿Es un polisacárido? ¿Cómo es lineal? ¿Es ramificado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los monómeros son la amilosa y la amilopectina. No son monómeros. Esos no son monómeros. Son dos polisacáridos, diferentes. Uno es lineal. ¿Cuál? La amilosa es lineal. La amilosa. Amilosa, sí. ¿Y la amilopectina cómo es entonces? Es ramificada. Es ramificada. Muy bien. Entonces, si yo tengo almidón, recuerden que son dos tipos de polisacáridos que están formando al almidón. Uno es lineal, la amilopectina, con yodo me da azul, y el otro se llama, el lineal es la amilosa, El lineal es la amilosa y con yodo me da azul. ¿Ok? El otro, la amilopectina, es ramificado y con yodo me da azul. ¿La amilopectina pura me dará azul con yodo o me dará de otro color? Era de otro color. ¿Qué color? Como morado, ¿no? Bueno, es que hay varios colores. Uno es el azul. El azul. Todos han visto algo azul. Y otro es el rojo. Pero cuando yo combino azul y rojo, si yo pongo más azul que rojo, tengo los colores violetas. Tengo el violeta. Pero si yo pongo más rojo que azul, tengo el púrpura. Entonces, ¿de cuál color me va a dar la amilopectina? Púrpura. Púrpura. ¿Por qué? Porque es más rojo que azul. Se ve púrpura. Entonces, pues ahí tengo a mi almidón. Le pongo un microorganismo y ¡tas! Obtengo dos disacáridos. Voy a obtener maltosa. Aquí está. Y voy a obtener isomaltosa. ¿Me pueden decir, por favor, de cuál de los dos, amilosa o amilopectina, de cuál de esos dos proviene la maltosa? Que solo obtenga yo maltosa, de amilosa o de amilopectina. ¿De cuál solamente obtengo maltosa? ¿De cuál de ellos? Pues no es que saben muchos carbohidratos. Amilosa. Amilosa. De la amilosa. ¿Por qué me dicen eso? Sí, ¿por qué me dicen eso? Porque al ser lineal tiene enlaces 1,4. No me digas tiene enlaces 1,4. Dime, tiene enlaces alfa 1,4. Estoy de acuerdo. ¿Quién me contestó? ¿Mi jangos? Sí. Ah, gracias. Sí, la maltosa va a provenir de la maltosa va a provenir de la amilosa, que solamente es un polisacárido lineal con enlaces alfa 1,4. Y la isomaltosa, ¿de dónde va a provenir? De la amilopectina. ¿Y por qué me dicen eso?
porque tienen enlaces alfa 1,6. Exactamente. Aquí está. ¿Quién me contestó, Rosas. Rodrigo. Sí. Gracias. Exactamente. Muy bien, Rodrigo. ¿Sí? Aquí está. Muy bien, muy bien. Eso me interesa. Ya le están entendiendo el asunto. Bueno. ¿Y la celuliosa que está aquí abajo? ¿De qué polisacárido provendrá? Porque esto es un disacárido. ¿De qué polisacárido provendrá la celuliosa? ¿Qué enlace hay aquí? 1,4. ¿Cuál, perdón? Enlace 1,4. Beta Beta. 1,4. ¿Y qué polisacárido tiene este tipo de enlaces? La Celulosa. Celulosa. La celulosa. Muy bien. La celulosa. Ay. Ahí está la celulosa. Con su enlace beta, este es el beta 1,4. ¿Hay dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Chiquillos, ¿no? Y ustedes ya saben que esta nomenclatura aquí, tengo un corchete y luego aquí hay abajo un subíndice N. Me dice que se repite esto, se repite constantemente hasta el final de los tiempos. Bueno, no de los tiempos, hasta el final de la molécula nada más. ¿Cómo será la celulosa? La estructura tridimensional de la cadena de celulosa. Pregunta, la celulosa, antes de pasar a aquello, ¿la celulosa será un polisacárido lineal o ramificado? ¿Qué me dice? Lineal. Es lineal, eso, Benita, muy bien, gracias. Es lineal. Y se acomoda de esta manera. Cuando yo veo esto, me recuerda, vean, aquí hay varios puntitos, estas líneas como punteadas. ¿Qué serán estas líneas punteadas? ¿Qué representan? Son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Pero vean, aquí tengo una hoja y acá tengo otra. Y abajo tendré otra y acá arriba tendré otra. Cuando yo veo esta estructura de la celulosa, a mí, Sakuntala Gonzara, me recuerda algo. Me recuerda la estructura de las vetas plegadas de las proteínas. No estoy diciendo que se formen en estructura beta plegada. Dije que me los recuerdan. Nada más. ¿Y por qué? Porque se sobreponían en las vetas plegadas de las proteínas, se sobreponía una hoja beta con otra y se podían deslizar. Maestra, Aquí. queda menos de 1 minuto de la llamada. Nada más te entendí que dijiste algo de la llamada. A ver, espera. Queda menos de 1 minuto. Ay, sí, gracias. Vamos a colgar, jóvenes, por favor. Y ahorita les pongo el enlace nuevo. Por favor. ¿Duda o comentario que deseen hacer, jóvenes? No, maestra. ¿No? Bueno, pero Isa dice que no, ¿y los demás? No, tampoco. No, profesora. No, profesora. Bueno, oigan, recuerden que por favor revisen los videos
que están en la plataforma. Les puse varios videos. Están muy bien explicados para que aprendan a hacer los enlaces. Bueno, para el que no sepa y para que lo reafirmen los que ya saben. ¿De acuerdo, peques? Por favor. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Ay. Carambas. Creo que ya. Bueno. Vamos a ver en dónde nos quedamos para poder continuar. Vamos ahí. Quito. Bueno, estábamos aquí. El almidón de ya hemos hablado. Ahí está la amilosa, alfa-amilosa, con su enlace alfa 1,4, repetido un montón de veces. Pregunta, jóvenes. ¿La amilosa es un azúcar reductor o no? No. ¿Por qué no? Hola. ¿Será porque no cuenta con su extremo reductor? Solamente hay uno. Un solo extremo reductor. Pero la amilosa es un polisacárido lineal que en el espacio, pues no es nada más lineal así como seguido y ya, no, toma una estructura. La cadena toma una estructura de hélice. Vean cómo a la naturaleza le encantan las hélices. Es una forma de acomodarse en el espacio. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo un cuaderno con espiral? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna vez le quitaron la espiral al cuaderno? Sí. Sí. Y se pusieron a tratar de ahorcar al perro, al gato, con la espiral, ¿o no? ¿Se pusieron a jugar con la espiral? Sí, pero no intenté ahorcar a mi mascota. No, nosotros sí, pero no se dejó. No, tampoco éramos tan malos con el gato. Lo queríamos mucho, pero había a veces que hacer algunos experimentos. Nunca tratamos de ahorcarlo, no, eso no. Pero sí jugábamos con el resorte. Entonces, el resorte pues tiene una forma de hélice. Eso ya lo vimos, ya vimos algo respecto a hélices cuando revisamos la hélice, la alfa hélice de las proteínas. Ahí revisamos algunos parámetros de las hélices. Aquí se forma también una hélice. Pero cuando este polisacárido en forma de hélice reacciona con yodo, si es amilosa, entonces me da de color azul, que indica que el polisacárido es lineal. Pero si lo que yo el polisacárido que tengo es amilopectina, y le pongo yodo a la amilopectina, entonces se va a ver de color púrpura. ¡Ah, caray! ¿Y por qué? Ahí estoy viéndolo. Y digo, bueno, pues lo voy a guardar, guardo mi tubito o guardo mi vasito, lo voy a dejar y en la noche que venga mi mamá o mi papá, se los enseño para que vean que estoy aprendiendo un montón y se los explico. Y cuando llega mamá o papá o llegan los dos y ustedes van, espérate, te voy a enseñar un experimento que hice y te lo voy a explicar. Y los papás ahí se emocionan porque dicen, ahí el chamaco sí está aprendiendo.
Y ustedes van por su vasito o su tubito y resulta que tienen una solución incolora. ¿Qué pasó? ¿Por qué pierde el color la solución? ¿Por qué pierde el color? Que también cuando hicieron la práctica, no, eso lo hicieron con el maestro Silvestre, pero bueno, cuando hicieron la práctica de fosfolípidos, también les dijimos, la plaquita que revelen con yodo, sáquenle una foto de inmediato, porque si no se borra. ¿Por qué se borraba? Porque se sublima el yodo rápidamente. ¿Y qué quiere decir eso de que se sublima el yodo? ¿Qué quiere decir sublimar? ¿Qué pasa de ser sólido a gas? Sin pasar por el estado líquido. Muy bien, gracias. ¿Itzel? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo quiero acelerar ese proceso de pérdida de color, puedo calentar la solución de mi polisacárido, calentarla, ¿qué les digo? 1 minuto, cuando mucho, la caliento, o sea, la tengo de color azul o púrpura, o del color que me haya dado, lo caliento, lo saco, y aquello ya no tiene color. Nada de color. ¿Por qué? ¿Se sublimó el yodo? No se sublima, sí se sublima, pero pues, por favor no se sublima tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo mi hélice, aquí está dibujada una hélice, un pedacito de hélice, y yo adiciono yodo, el yodo es un átomo relativamente grande. Entonces, ese átomo de yodo se mete en esta estructura helicoidal. Es como si yo tuviera el resorte de mi cuaderno. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero mi hermano y yo teníamos nuestra colección de canicas, caniquitas, canicas y canicotas. Y entonces teníamos, le quitábamos el resorte a los cuadernos. Mi mamá se enojaba porque, luego se nos perdían los apuntes o los poníamos como caían y entonces era un desastre aquel cuaderno. Pero bueno, entonces cogíamos el resorte y como teníamos canicas de varios tamaños, escogíamos algunas que cupieran dentro de la estructura de la hélice del resorte. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Alguna vez lo hicieron? No. ¿No? ¿No tenían canicas o no tenían un hermano? Canicas. No tenían canicas. Créanme que mientras mi hermanito vivió, nos disfrutamos al máximo él y yo. Entonces, echábamos las canicas en el interior de la estructura de la hélice que formaba el resorte, aquí adentro. Yo sí me acuerdo de haber hecho eso cuando era niña. Entonces, entender cómo el átomo de yodo se acomoda en el interior de esta hélice no me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo imaginármelo. Ahí está adentro. Se acomoda adentro. ¿Por qué? Porque ya está formada la hélice. Ya tengo mi resorte. Ahí está. Entonces ya nada más le meto un montón de canicas que le quepan y ya. Si yo cojo un montón de canicas y escojo un montón de canicas azules, porque mi polisacárido es lineal, pues órale, me da, yo observo un color azul. Pero ¿qué pasa cuando yo caliento ese complejo azúcar-yodo, polisacárido-yodo? ¿Qué pasa? La hélice se relaja. ¿Sí me explico? La hélice se relaja, pierde
la forma de hélice. Y al perder la forma de hélice, ¿qué pasa? ¿El yodo se va a seguir manteniendo ahí? No, el yodo se sale. ¿Por qué? Porque no hay una hélice que lo esté estabilizando en el interior en su interior. ¿Sí me explico? ¿Peques? No. Sí, maestra. Es por eso que cuando caliento mi hélice, mi hélice de polisacárido que tiene yodo, se pierde el color. ¿Y qué? ¿Me siento a llorar? No. Puedo coger mi tubito y lo meto en hielo. Pero lo meto en hielo y ahí lo dejo un rato, porque luego lo meten en hielo y lo sacan de inmediato. Ay, maestra, no cambió. Oye, pues déjalo un rato. Entonces, ¿qué es lo que pasará cuando se empieza a enfriar aquella solución? Se empieza a formar nuevamente la hélice. Y se empieza a formar nuevamente la hélice y tengo yodo todavía allí, ese yodo se va a meter otra vez en la hélice y vuelve a tomar el color azul o rojo si es ramificado el polisacárido. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profesora. Ahora, cuando originalmente tienen su polisacárido y adicionan una gotita o dos gotitas de lugol, el lugol no es yodo, jóvenes. El lugol es yodo yodurado. Eso es el lugol. Ustedes van a decir, yodo yodurado, ¿y qué es eso? Pues es yodo metálico más yoduro de potasio en solución acuosa. En algunos puede ser alcohólica, pero por eso se llama yodo yodurado, porque tiene yoduro de potasio. Ese es el lugol. Porque luego dicen, yodo solo. El yodo solo funciona, pero en el laboratorio tenemos el lugol, que ya les expliqué cuál es la diferencia. Sin embargo, tengo mi polisacárido, adiciono 2 gotitas de lugol, mezclo y se pone aquello de color azul bien bonito. Ustedes ya lo han visto. Me lo llevo a calentar. Lo saco. ¡Uy! Ya no tiene color. Lo meto a que lo meto mi tubito en el baño de hielo. Y después de unos 10 minutos lo saco, pero sí, se ha puesto otra vez de color azul. Si es que el azul era el original, se pone otra vez de color azul, pero no tan intenso. Y luego van y me dicen, maestra, pero es que no se puso del mismo tono de azul que hace rato. ¿Por qué creen que no, jóvenes? Hace rato ya me lo dijeron. ¿Qué le pasaba al yodo? ¿El yodo se qué? Sublima. El yodo se sublima. ¿Se sublimará cuando caliento? Sí. Pues claro, si se sublima el yodo cuando caliento, cuando se enfría y se vuelve a formar el complejo del polisacárido con el yodo, ¿me dará el mismo tono de azul? No. No. Pero me va a dar azul. Menos intenso, porque una parte del yodo ya se sublimó. Jóvenes, piensen como químicos. Yo siempre les digo también que si les gustan las caricaturas, piensen en este tipo de experimentos como si fueran caricaturas. Formen la imagen mental para que ustedes lo recuerden. Hagan el esfuerzo de formar imágenes mentales
Y no nada más una imagen fija, sino una imagen como película. Y siempre será más fácil recordar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, mis estimados químicos farmacéuticos industriales? ¿Dudas? No, profesora. ¿No? La milopectina aquí está. ¿Por qué cuando hicieron la práctica de glucógeno ¿qué enzima usaron? ¿Qué enzima usaron cuando hicieron la práctica de glucógeno? Amilosa. Amilosa no. Enzima. Amilasa. 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 Muy bien, usaron amilasa salival. Pero la amilasa degrada los enlaces alfa 1,4. ¿Degradará el enlace alfa 1,6? No. No, porque la enzima se llama alfa amilasa y solamente reconoce a los enlaces alfa 1,4, no al alfa 1,6. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Si hubieran ustedes querido degradar, bueno, antes de eso, de su práctica de glucógeno, ustedes pueden llegar a la conclusión, a partir de sus resultados experimentales, pueden llegar a la conclusión de que el monómero es alfa D glucosa. Sí. Sí. Pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron la prueba de Molish, pero Molish nada más dice que es un polisacárido, que es un azúcar, que es un carbohidrato, y ya. Hicieron la reacción de Fehling, pero eso solamente les dice que es un azúcar reductor, y ya. Hicieron la reacción de Selivanov, pero ese solamente les indicó que era una aldosa, y ya. Hicieron una hidrólisis con una enzima, pero esa solamente les dijo que había un polisacárido que se estaba hidrolizando específicamente, pero que se estaba hidrolizando ¿a qué? ¿Cuáles fueron lo que tenían en la mezcla? Les decía que tenían esto. Ahí está. Les decía que tenían maltosa, isomaltosa, principalmente, y algo de glucosa. Algo. No les dijo que fuera solamente glucosa. ¿En algún momento hicieron alguna prueba para identificar al monómero como tal? ¿O hicieron pruebas más generales? Pruebas generales. Hicieron pruebas más generales. Ustedes, si fuéramos estrictos, ustedes en su reporte de glucógeno jamás podrían decir que el monómero es alfa D glucosa. Nunca. Tendrían que hacer una prueba específica para identificarlo. Y esa prueba específica podría ser si yo uso una enzima que se llama glucosa oxidasa. Sí,
es una oxidorreductasa. Pero ¿a quién? ¿Cuál va a ser el sustrato de la glucosa oxidasa? ¿Cuál es su sustrato? Si la enzima se llama glucosa oxidasa, ¿cuál es el sustrato? La glucosa. Pues glucosa. Y si me da positiva, entonces sí podría decir el monómero es glucosa. Antes no. ¿Sí ven qué bonita es la química? Y sí ven cómo usamos, sí podemos usar lo que vamos aprendiendo para ir resolviendo problemas. Chicos, este tipo de problemas, y tan simple como este, es con lo que ustedes se van a enfrentar cuando vayan a trabajar. Que voy a dedicarme a la clínica. Hay QFIs que se dedican a la clínica y lo hacen muy bien. Bueno, pues que sepa qué estoy haciendo. Muy bien, excelente. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesora. No. ¿Seguro? Bueno. Ya le echan un ojo aquí al resto. Son paredes celulares bacterianas. Vean el péptidoglicano. En algunos libros lo van a encontrar como proteoglicano. Son propios de la pared celular bacteriana. Y esto, la composición de este proteoglicano, es lo que me va a dividir a las bacterias. Cuando ustedes lleven microbiología, van a poder dividir a las bacterias en dos grandes grupos según la tinción de Gram, como Gram positivos si se quedan de color morado o Gram negativos si se ven de color rojo. ¿Sí? No les explico la técnica aquí porque eso es de microbiología, pero ¿qué es lo que están tiñendo en aquel método? Están tiñendo al proteoglicano de la bacteria. Como no son iguales, entonces yo puedo distinguirlos entre Gram positivos y Gram negativos. Aquí está la celulosa. Hay lignina también en los vegetales. Se llama lignina. Hay hongos. Esto es muy resistente. Esta es una estructura muy resistente. Véanla. Qué resistente es. Y uno puede decir, de los polisacáridos estructurales de un vegetal, ¿cuál es el primero que se degrada? La celulosa. ¿Cuál es el más resistente? La lignina. La lignina puede durar años. La celulosa también, pero se degrada más fácilmente. Cae un microorganismo y lo primero que se come es la celulosa. Y va dejando la lignina. ¿Por qué? Porque es mucho más compleja su estructura. Sin embargo, hay hongos. Los hongos son unas maravillas de microorganismos porque tienen enzimas que otros organismos no tienen. Hay hongos que de lo que les gusta echarse su taco es de lignina y degradan a los cadáveres de los árboles, pero súper rapidísimo. Bueno, estos ya los vimos también. La heparina. La heparina, jóvenes, es un anticoagulante. ¿Sí? Y vean, es un anticoagulante derivado de azúcares. Aquí hay otros, ¿no? Dermatansulfato, etc. Échenle un ojo a esto. Y aquí está lo de los grupos sanguíneos. Léanlo al menos. Y aquí están los azúcares de los grupos sanguíneos. Y aquí está la fucosa. Muy bien. El día de mañana. ¿Mañana tenemos clase? Sí. El día de mañana vamos a empezar con metabolismo.
necesito que traigan la glicolisis. ¿Sí? Así como les dije, con formulitas, con nombrecitos de enzimas también. ¿Sí? Tráiganselo. Y tráiganse ya todas las demás vías metabólicas, vayan buscándolas. Nos vemos mañana, peques. Me ha dado mucho gusto trabajar hoy con ustedes. Váyanse a desayunar. Hasta Profesora, mañana, jóvenes. Hasta luego, profesora. Que tengan muy buen día. profesora.